Cárcel de Stanford. Philip Zimbardo diseñó un experimento para ver de qué manera personas que no habían tenido relación con el entorno carcelario se adaptaban a una situación de vulnerabilidad frente a otros. Para ello, 24 hombres jóvenes sanos y de clase media fueron reclutados como participantes. La experiencia se desarrollaría en uno de los sótanos de la Stanford University y habían sido acondicionados para parecerse a una cárcel. Los voluntarios fueron asignados a dos grupos por sorteo. Los guardias que ostentarían el poder y los prisioneros que tendrían que permanecer recluidos en el sótano mientras durase el periodo de experimentación, es decir, durante varios días. Como querían simularse una prisión de una manera más realista posible, los reclusos pasaron por algo parecido a un proceso de detención, identificación y encarcelamiento. Y en el vestuario de todos los voluntarios incluía elementos de anonimato, uniformes y gafas oscuras en el caso de los guardias, y trajes de recluso con números bordados para el resto de participantes. De esta manera introduciría un elemento de desesperación en el experimento. Los voluntarios no eran personas específicas con identidad única, sino formalmente pasaban a ser simples carcelarios o presos. Lo subjetivo, desde un punto de vista racional, claro, de todas esas medidas estéticas no importaban. Seguían siendo estrictamente cierto que entre los guardias y los reclusos no existían diferencias relevantes de la estatura o constitución, y todos ellos estaban sujetos por igual al marco legal. Además, los guardias tenían prohibido hacer daño a los reclusos y su función se reducía a controlar su comportamiento, hacer que se sintieran incómodos, desprovistos de su privacidad y sujetos al comportamiento errático de sus vigilantes. En definitiva, todo se basaba en lo subjetivo, aquello que es difícil de ser descrito con palabras, pero que igualmente afecta a nuestro comportamiento y a nuestra toma de decisiones. El primer día en la cárcel parecía una calma aparente. Al final del primer día nada hacía pensar que fuera a ocurrir nada destacable. Tanto los reclusos como los guardias se sentían desplazados del papel que se suponía que tenían que cumplir. De alguna forma rechazaban los roles que se les habían asignado. Sin embargo, al poco tiempo empezaron las complicaciones. Durante el segundo día, los guardias ya habían empezado a ver cómo se difuminaba la línea que separaba su propia identidad y del rol que debían cumplir. Los presos, en su condición de personas en desventaja, tardaron un poco más en aceptar su papel, y en el segundo día estalló una rebelión. Colocaron sus camas contra la puerta para evitar que entrasen los guardias y quitarles los colchones. Estos, como fuerzas de represión, utilizaron el gas de los extintores para terminar con esta pequeña revolución. A partir de ese momento, todos los voluntarios del experimento dejaron de ser simples estudiantes para pasar a ser otra cosa. Segundo día. Los guardias se vuelven violentos. Lo que sucedió durante el segundo día desencadenó todo tipo de comportamientos sádicos por parte de los guardias. El estallido de la rebelión supuso el primer síntoma de que la relación entre guardias y reclusos se habían vuelto totalmente asimétricas. Los guardias se habían quedado con el poder de dominar el resto y actuaban en consecuencias, y los reclusos correspondieron a sus captores, llegando a conocer de una manera implícita su situación de inferioridad tal y como lo haría un preso que se sabe encerrado entre cuatro paredes. Se generó así una dinámica y dominio y sumisión basada únicamente en la ficción y en la cárcel de Stanford. Objetivamente, en el experimento solo había una habitación, una serie de voluntarios y un equipo de observadores, y ninguna de las personas involucradas estaba en una situación más desventajosa y que las demás ante el poder judicial de verdad y ante los policías formados y equipados para hacerlo. Sin embargo, la cárcel imaginaria se fue abriendo camino poco a poco hasta brotar en el mundo de lo real. Las vejaciones se convierten en el pan de cada día. Llegando a un punto, las vejaciones sufridas por los reclusos pasaron a ser totalmente reales, como también era real la sensación de superioridad de los falsos guardias y el rol de carcelero adoptado por Philip Zimbardo, que tuvo que desprenderse del disfraz de investigador y hacer de la oficina que tenía asignada a su dormitorio, para estar cerca de la fuente de problemas que él tenía que gestionar. Se negaba la comida a ciertos reclusos, se los obligaba a permanecer desnudos o a poner en ridículo y no se les permitía dormir bien. Del mismo modo, los empujones, las zancadillas y los zarandeos eran frecuentes.
La ficción de la cárcel de Stanford ganó tanto poder que durante muchos días ni los voluntarios ni los investigadores fueron capaces de reconocer que el experimento debía detenerse. Todos asumían que lo que ocurría era en cierto modo natural. Al sexto día la situación estaba tan fuera de control que un equipo de investigación notablemente conmocionado tuvo que ponerle fin de una manera abrupta. Consecuencias del juego de roles. La huella psicológica que dejó este experimento es muy importante. Supuso una experiencia traumática para gran parte de los voluntarios y muchos de ellos encontraban complicado aún hoy explicar su comportamiento durante esos días. Es difícil hacer compatible la imagen del guardia o el recluso que fue tan durante el experimento de la cárcel de Stanford y una autoimagen positiva. Para Philip Zimbardo también supuso un desafío emocional. El efecto espectador hizo que durante muchos días los observantes externos aceptaran lo que estaba pasando a su alrededor y que de alguna manera lo consintieran. La transformación en torturadores y en delincuentes por parte del grupo de jóvenes normales se había producido de una manera tan natural que nadie había reparado en el aspecto moral de la situación, a pesar de que los problemas se presentaron prácticamente de golpe. La información relativa en este caso también fue un shock para la sociedad estadounidense. Primero, porque esta especie de simulacro aludía directamente a la propia arquitectura del sistema penal, uno de los fundamentos de la vida en sociedad y de este país, pero más importante aún es lo que nos dice este experimento acerca de la naturaleza humana. Mientras duró, la cárcel de Stanford fue un lugar en el que cualquier representante de clase media occidental podría entrar y corromperse. Unos cambios superficiales en el marco de relaciones y ciertas dosis de desesperación y anonimato fueron capaces de derribar el modelo de convivencia que impregnaba todos los ámbitos de nuestra vida como seres humanos. De entre los escombros de lo que antes había sido la etiqueta y la costumbre, nos surgieron seres humanos, capaces de generar todos aquellos mismos marcos de relaciones, igualmente válidos y sanos, sino personas que interpretaban normas extrañas y ambiguas de una manera sádica. Hey, llegamos al final. Espero que te haya gustado el video. Apóyalo con un like y suscribiéndote. En la descripción encontrarás nuestras redes sociales, tanto Facebook, Twitter e Instagram, inclusive nuestra página web, en la cual encontrarás noticias, videos, talleres, libros y mucho más relacionado con la psicología, totalmente gratis. Y recuerda, este es el canal de Psicología para Todos. Un abrazo.